Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Martínez Traver y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante titulado la remisión de las deudas. Bueno, para tener un poco de guía de cómo vamos a ir desarrollando este tema, lo vamos a dividir como a continuación se muestra. Entonces, estamos hablando que tenemos introducción, antecedentes, concepto y naturaleza, sus elementos de existencia que vienen siendo objeto y consentimiento, los que vamos a abordar, y a continuación voy a dar la explicación de por qué solamente estos y sus efectos que vienen siendo la sujeción a modalidades, obligaciones solidarias y la remisión a favor de los cofiadores. Entonces, a manera de introducir este tema, estamos en la parte de la extinción de las obligaciones, es decir, cuando algo ya no se tiene que exigir porque termina, ¿no? Como lo dice literalmente el sentido de extinción de las obligaciones. A un inicio diríamos que la manera más fácil de extinguir las obligaciones u original vendría siendo el pago justamente de la prestación al acreedor, pero es bastante interesante que el pago no es considerado se considera un efecto y no una modalidad de la extinción de las obligaciones en nuestro Código Civil. Y bueno, en la extinción de las obligaciones tenemos una clasificación de dos modalidades, los modos satisfactores y los modos no satisfactivos. Cuando entendemos los modos satisfactivos, entendemos satisfactores, entendemos que aquí el acreedor sí está obteniendo algo, que puede ser la prestación original, que viene siendo el pago, o que también recibe u obtiene una prestación diferente a la original, que vienen siendo la novación, la dación de pago, la compensación y la confusión. Y en los medios no satisfactivos tendremos la remisión de deudas, que es la que el día de hoy estaremos viendo, y la imposibilidad de la ejecución, término extintivo y la prescripción negativa. De antecedentes vemos que como tal en Roma no existía esta figura, pero tenemos la acceptilatio, perdón, y el pactum non pretendo. Y esta es bastante interesante porque el efecto de la remisión de las deudas se lograba a través de estas dos instituciones. La primera era un acto contrario al estipulatio, que era la causal de extinción de las obligaciones ipso iure, y servía para extinguir la obligación que por ella nacía. Bonafante menciona acerca de este concepto que es un acto solemne de remisión de deuda, que hoy representa como un pago imaginario o podemos decir inclusive como, bueno, sí, un imaginario, mientras que en sus orígenes constituía una de las solemnidades con las cuales debía efectuarse el pago efectivo. La forma consistía en una pregunta y una respuesta. El deudor preguntaba al acreedor si había recibido el pago y el acreedor simplemente respondía que sí. Por otro lado, el pactum non pretendo era una forma de extinción o excepciones. Por esta figura se prometía de manera no formal no exigir al deudor justamente una prestación. En caso de demanda daba lugar a la exceptio pacti conventi. En el Código francés contemplaba la figura dentro de la extinción de las obligaciones en la sección denominada de la quita o perdón de la deuda, que ojo, esto es muy importante porque la quita de hecho es otra figura que más adelante vamos a ver que no necesariamente es lo mismo de la remisión de deuda. En el BGB también lo contemplaba en el título denominado condonación, que tenemos que entender que la condonación en la Alemania es un contrato y ubicado también dentro de la extinción de las obligaciones. Nuestro código contenía un capítulo relativo a la remisión dentro del título de la extinción de las obligaciones y por último, pues lo vemos en el capítulo tercero del título relativo a la extinción de las obligaciones, que, como ya mencionamos, es una causa de extinción no satisfactiva. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de su concepto y naturaleza. Entonces, tenemos que entender que es la causa de extinción de las obligaciones de tipo negocial, es decir, acto jurídico también lo podemos entender, por el cual el acreedor renuncia a esta prestación que le es debida y podemos entenderlo con el artículo que a continuación voy a leer, que viene siendo el 2209, que dice lo siguiente. Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Entonces podemos entender que se puede hacer que existe esta remisión tanto total o parcial. Cuando es total se llama remisión, mientras que si es parcial se le llama quita. Entonces, la discusión respecto a su naturaleza tenemos que entender que pues
La figura naturalmente es un acto jurídico de acuerdo a la doctrina francesa y un negocio jurídico en la alemana, pero lo que realmente se discute es que si se trata de un contrato o por el contrario de un acto jurídico unilateral. Planner y Ripper, de hecho, tienen una postura bastante interesante de eso, porque dicen que no puede tratarse de un acto jurídico unilateral, porque dicen que la declaración hecha por el acreedor, en el sentido de que remite la deuda, no es obligatoria para él y puede revocarse mientras no haya sido aceptada. Ponicas, por otra parte, considera que claramente es posible renunciar unilateralmente al pago y en Alemania, como mencionamos, pues la condonación es un tipo de contrato, pero de hecho en Ekerus, Kipp y Wolf consideran que la necesidad de contrato no se justifica en la ley. Deckers considera que se trata de un convenio y que no es posible la remisión unilateral. Y vamos a mencionar un poco y desarrollar sus argumentos, ¿no? Entonces vemos que la condonación de la deuda es una convención que implica el consentimiento de ambas partes, del deudor y acreedor. Y aquí es donde nos hacemos de una pregunta bastante interesante, ¿no? O sea, ¿por qué el deudor debería de consentir al perdón de la deuda si a primera vista esto pareciera que le trae muchas ventajas? O sea, es casi casi algo regalado, ¿no? ¿Por qué debería de él de necesitarse o debería de necesitarse como tal su consentimiento? Y vemos que esto, Deckers menciona que hay muchas razones. La primera es que en razón formal, no es responsabilidad exclusiva del acreedor poner fin a la relación existente bilateral, que es una obligación. A diferencia de un derecho real, la obligación es un vínculo entre dos personas, entre el acreedor y el deudor, y ninguno, por principio, no puede romper unilateralmente el vínculo. Y otra parte que debemos de ver es que la condonación de la deuda se supone que la deuda no ha sido pagada. El deudor puede considerar que pues es mejor realizar este pago, ¿no? O sea, como una formalidad. Entonces, más que la condonación de la deuda es necesariamente un acto gratuito, generalmente inclusive un regalo. Sin embargo, el deudor puede preferir pues no recibir esta donación. Y vemos que no estamos de acuerdo con estos argumentos, como menciona el licenciado Paredes, en cuanto a que lo que señala respecto al vínculo que es bilateral, lo cual es cierto, hemos de decir que a pesar de ello, quien puede constreñir al otro es el acreedor y por lo tanto puede no parecer un argumento pues suficiente respecto a esto, ¿no? Y respecto a la elegancia, tampoco puede existir un mayor problema jurídico, salvo que quizá el derecho del deudor a pagar. O sea, le podemos privar al deudor este gran derecho o lo podemos privar de sus derechos. O sea, si él quiere pagar, ¿quiénes somos nosotros para decirlo como de que no puedes pagar? Entonces, en nuestra opinión, es un derecho que solo existe en la medida que tiene la obligación, de la cual puede liberar sin problema. Y bueno, también tenemos que concordar que se trata de un tipo de gratuidad, pues hace desaparecer el pasivo del patrimonio sin nada a cambio, pero esto no podría ser aplicable en nuestro derecho, la remisión a la donación, pues como veremos más adelante. Entonces, la mayor parte de los autores como Borja Soriano, Regina Villegas, Fausto Rico, entre otros, consideran que se trata de un acto jurídico o un negocio unilateral, mientras que, por ejemplo, Bejarano Sánchez considera que sí se trata de un acto de orden contractual. De la PESA sostiene que la remisión puede ser un acto jurídico unilateral, por ejemplo, el testamento, ¿no? A través del legado en el artículo 1444 o por contrato de donación. Entonces vemos que la remisión de la obligación se regula por las normas que corresponden a cada una. Consideramos que es un acto jurídico unilateral por regla general, aunque podría celebrarse bilateralmente, que en su caso sería un convenio. Otro tema que veíamos que si es un acto gratuito aplicable a la remisión de las disposiciones de la donación. Para Rico, Garza y Cohen es importante distinguir la remisión de la donación, pues la remisión es un negocio jurídico unilateral que tiene por objeto extinguir un derecho de crédito y la donación es un contrato que transmite gratuitamente a otro un derecho real. No debemos entonces confundir tampoco la remisión con el mutuo disenso y la revocación. La remisión viene otra vez un acto jurídico unilateral por el que se deja sin efecto a un acto jurídico, por regla general, unilateral, por excepción contractual.
Entonces, en cambio, el mutuo disenso es un convenio por el cual se deja sin efecto un acto jurídico. Así pues, aunque ambos pueden tener lugar a la extinción de las obligaciones, no son lo mismo. A continuación, pasaremos a la siguiente parte, que son los elementos de existencia. Entonces, siendo la remisión un acto o negocio jurídico, es conveniente estudiarla de acuerdo a sus elementos, en los particularmente hablando de los de existencia, porque no existen reglas respecto a los elementos de validez, entonces nos sujetamos a las reglas de la teoría general de las obligaciones. La primera que estaremos viendo es el objeto. El objeto directo es extinguir la obligación. El objeto indirecto es la obligación que se extingue. Entonces, no todas las obligaciones se pueden extinguir por remisión, como se desprende del artículo 6 de nuestro código, cuando dispone que solo pueden renunciarse a los derechos privados que no afecten directamente al interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Entonces, en este orden de ideas, es claro que existen ciertos derechos que no podemos renunciar, como es el caso de los alimentarios en el artículo 321, que dice que el derecho a recibir alimentos justamente es irrenunciable y no puede ser objeto de transacción. Entonces discutimos si se puede remitir una obligación condicional y las obligaciones sujetas a condición resolutoria definitivamente se puede remitir el cumplimiento de la condición. Entonces se vuelve irrelevante pues la voluntad ya señalado que no interesa, que es que no interesa el cumplimiento de la opción, de la obligación. Respecto a las sujetas a obligación suspensiva, en principio no habría todavía este derecho al cual renunciar, pero pues la voluntad se puede renunciar al evento del derecho, por lo que nuestra opinión pues es en el sentido que siempre se puede remitir una obligación condicional. Entonces es posible remitir obligaciones, es decir, renunciar a derechos derivados de actos nulos o anulables o bien sujetos a litigio. El siguiente es el consentimiento, que el consentimiento, como en cualquier renuncia, debe ser otorgado de forma que no quede duda de la, pues, intención. Y hacemos lectura al artículo 7, que habla que la renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno, de tal suerte que no queda duda del derecho que se renuncia. Entonces, para Rico, Garza y Cohen, lo anterior significa que el consentimiento por regla general es expreso y no estamos de acuerdo en este punto, porque como citamos el 1803 a continuación para explicar esta parte, que dice, el consentimiento puede ser expreso, tácito, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología inequívocos. El tácito resultará de hechos o actos que lo presuponen o que autoricen a presumir, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad debe manifestarse expresamente. Tácito no significa que no es claro o llega a ser impreciso, que deje una duda, ¿no? Pero entonces, porque por esto entonces tampoco se produciría un efecto alguno en el consentimiento otorgado en algún otro acto que pues, admite tácitamente, ¿no? Entonces significa que se manifieste por hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. Un caso podría ser de la renuncia de, justamente es la devolución de prenda. En el hecho de que, que hay pocos y que sea difícil encontrar estos supuestos de este tipo, no significa que alteren la regla general del 1803 y respecto a la prenda es el artículo 2212. Entonces, a continuación pasamos a los efectos. Y este es que el efecto de la remisión es la extinción de la obligación principal más a los accesorios. En cambio, la quita solamente reduce la cuantía de la obligación y algunos accesorios, como la hipoteca o la prenda, siendo esto posible tomando en cuenta los valores de liberación. Naturalmente, los efectos accesorios dependen de la suerte de lo principal y no viceversa, por lo que en el artículo 2010 señala que la condonación de la deuda principal es extinguir a las obligaciones accesorias, pero las de estas dejan subsistente a la primera. Y vemos la primera, que es la sujeción a modalidades. Entonces, como acto jurídico o negocio, la remisión puede sujetarse a diversas modalidades, ¿no? Puede señalarse un plazo en el que se va a aplicar la remisión, es decir, suspensivo, dado que el efecto inmediato a la remisión, pues no parece que pueda sujetarse a un plazo que llegando el plazo naciera la obligación, porque pues suena un poco absurdo.
Y por otro lado, también puede sujetarse a la remisión a una condición suspensiva, en cuyo caso, si se cumple, tendrá lugar la remisión o resolutoria, caso en el cual de cumplirse queda sin efecto la remisión. Por otro lado, tenemos las obligaciones eh, solidarias, que en las obligaciones solidarias damos lectura al artículo 1991, que dice: la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. Entonces, este fundamento ya pues fue citado, ¿no? Pero lo que nos queda duda es sobre lo que sucedería si un acreedor, teniendo varios deudores solidarios, quiera liberar solamente uno de ellos. Respecto a esto, Rico, Garza y Cohen citan un artículo 1285 del Código de Napoleón que justamente que dice que el perdón no quita convencional en favor de uno de los codeudores mancomunados, dejan libres a los demás, a no ser que el acreedor reservado su derecho contra estos últimos. O sea, tenemos que entender que en el caso de esta excepción no puede ya repetir la deuda, sino denunciando antes la parte a quien concede el perdón. En nuestro Código Civil pues no prevé justamente este artículo. Sin embargo, opinamos que puede adaptarse una solución bastante similar. Si el autor de la remisión pues no indica cuál de los deudores solidarios sale beneficiados, se debe de entender que la obligación se extingue igual para todos, pero si lo señala, solamente se va a extinguir para la persona a quien le concedió el perdón y solamente le va a poder exigir el importe de la obligación a aquellos que no fueron perdonados, menos la deducción de la parte que pues sí decidió perdonar, ¿no? Y finalmente vemos la remisión a favor de los cofiadores, que damos lectura al artículo 2211, que dice: habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos en la parte relativa a su responsabilidad no aprovecha a otros. Entonces, para el caso que existen varios fiadores, garantizando una obligación que decida pues emitir la obligación a uno de ellos, dispone este artículo. Y pues eso sería todo de mi parte. Aquí están todas las referencias que fueron utilizadas por si queda cualquier duda de este tema y espero que este video les sirva muchísimo. Gracias.